Continuamos con más información en esta mañana de la radio, miércoles de turno con el doctor, como decimos siempre. Vamos a hablar y saludamos como siempre a el doctor Julio Saleme, que ya está en línea. Julio, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Sí, Andrea, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, me alegra. Bueno, buscando, como siempre decimos, el motivo por el cual se creó este espacio que tiene que ver con la prevención y aprovechando además que hoy la pandemia está en una situación bastante más tranquila. Habíamos hablado hace unos días de la aparición de varios casos de citacosis en Pehuajó y queríamos hablar un poco de esta situación. Bueno, en realidad son, como vos decís, enfermedades, bueno, infectocontagiosas, es una zoonosis, que quiere decir enfermedades que pasan de los animales al ser humano, ¿no es cierto? Y no que el ser humano la transmite a otro. Esto no está comprobado que se contagie de humano a humano. No hay absolutamente ningún caso en el mundo comprobado. Es una zoonosis. Por eso es fácilmente, tampoco tan fácilmente transmisible, pero prevenible, pero sí que hay muchísimas medidas para poder tomar y poder prevenir este tipo de enfermedades. No es la primera vez que ocurre en nuestra localidad, en nuestra región, ¿no es cierto? Casos de citacosis. Digo, yo en persona he atendido gente no en estos últimos casos, sino hace unos cuantos años atrás, de un grupo de personas que se habían contagiado en este caso con loros. Pero no solamente los loros, esto es una enfermedad, bueno, que se transmite por las heces secas normalmente de los pájaros, fundamentalmente de los loros, también de los pavos, y esto es importante porque uno de los lugares donde el ser humano se puede contagiar es en los frigoríficos de pavos, o sea, de aves, fundamentalmente de pavos, que transmiten fácilmente la enfermedad. En la materia fecal, en las heces secas de los pájaros, se forma como un polvillo que vuela y es aspirado, entra por los pulmones al ser humano. Y ahí viene la infección aguda. Por supuesto que las aves que transmiten esta enfermedad tienen que estar infectadas, tienen que estar enfermas, ¿no es cierto? Primero se enferma el pájaro, normalmente no es asintomático, y lo transmite, repito, por las heces desecadas, ¿no es cierto?, que vuelan en el aire, en el polvillo. Entonces entra por vía respiratoria. Es una bacteria, una clamidia, y tiene tratamiento, pero es una enfermedad, digamos, que se puede prevenir, primero, tratando de no estar en contacto con animales exóticos, porque son el loro es un animal exótico, no es un animal, digamos las cosas como son, como dicen ustedes. No es un animal doméstico, se domestica, pero no es un animal doméstico, debe vivir libremente. Y teniendo muchísima higiene, cuando se tienen jaulones de aves, hay que tener muchísima higiene, sobre todo, digamos, con el tema de las heces, con los pisos de las jaulas o los jaulones, ¿no es cierto? Tratar de no traer animales que uno puede cazar y traerlos vivos, ¿no es cierto?, aves a la casa cuando lo trae de montes o de lugares así de bosques o de montes, ¿no es cierto?, porque pueden estar ahí, ya uno no sabe si están infectados o no. El animal no come, como que se entristece de alguna manera, uno lo ve decaído y no come fundamentalmente si uno tiene, y uno cree que está triste, eso es porque lo tiene encerrado y es porque está infestado de citacosis. Se llama ornitosis también porque se produce en varios animales, como la paloma, como los tordos, que nosotros tenemos mucho aquí en Pehuajó, en las plazas y en muchos lugares públicos, ¿no es cierto?, con muchísima materia fecal en el suelo,
que esto de estar infectados puede estar produciendo la enfermedad. Se infectan entre ellos muchísimo más y después, bueno, producen grandes cantidades. A mí me tocó atender a una persona que tenía fiebre, una persona joven, digamos, hace muchos años, estoy hablando de la década del 80, que tenía fiebre y que veo que tenía digamos, no mejoraba, mucho decaimiento, le pido una placa y aparece una neumonía. Cosas, digamos, que no esperaba, una neumonía de tipo atípica. Y veo que en la casa había un lorito, pregunto, esta persona era albañil, había ido a trabajar a San Luis y lo había traído de San Luis. Bueno, diagnosticamos una citocosis, digamos, por el hecho de haber visto el pajarito y no encontrarle mucha respuesta a lo que tenía, que era fiebre, decaimiento, falta de apetito, mucho dolor de cuerpo, cefalea y después, bueno, la neumonía esta. Viendo el animal y el antecedente de que había estado de albañil trabajando en el campo en San Luis, dijimos, esto es así. Pregunto y había traído varios y había regalado a algunos vecinos de un par de cuadras y me dicen de que una persona también estaba con fiebre de los que le habían regalado. Lo estaba atendiendo otro colega. Claro. Le aviso y, bueno, en realidad no, la citocosis es una enfermedad rara en general, digamos, y no es por esto que está pasando ahora, el común de la gente no lo debe saber. Bueno, no creyó mucho en lo que yo le decía, digo, una cosa rara. Ese paciente no fue tratado como corresponde, que es con tetraciclinas, en realidad, el tipo de antibióticos, y ese paciente se murió. Entonces, quiero decir, esto es una enfermedad mortal. Claro. Puede producir, sobre todo vía de la neumonía, que es mortal. Y tiene tratamiento. Digo, las tetraciclinas son antibióticos viejísimos, que existen hace muchísimo tiempo y que, digamos, una enfermedad que detectada a tiempo fácilmente se cura. Que hay que ver que la persona haya viajado a algún lado, que esté en contacto con aves, puede haber estado en contacto en otro lado y venir, no traer, aunque no haya traído el pájaro a su casa, ¿no es cierto? Puede haberse infectado. Tarda más o menos desde que uno se infecta, digamos, desde que aspira este material, como les decía, hasta que aparecen los síntomas, que es la fiebre, el dolor de cabeza, el decaimiento, todo esto, más o menos unos 10 días en promedio. Bien. Y dura 3 a 4 semanas. Puede llegar a durar, un poquito menos quizás. Bueno, hablábamos hace unos días con otro profesional y marcábamos algo que es preocupante porque decías, la citocosis es una enfermedad rara y por sus síntomas, en el contexto en el que estamos hoy, es fácil de confundir con un cuadro de COVID. Tranquilamente. Y con otra cosa que como estamos en marzo, y también quería hacer después hincapié a lo último, vamos a terminar con eso, que es la gripe. Claro. ¿Por qué digo en marzo? Por la vacunación. Por eso, como tratamos de prevención, después vamos a recomendar que la gente empiece ya a pensar en vacunarse contra la gripe. Pero se puede confundir, es un cuadro de tipo gripal. El COVID es parecido a eso. Claro. Entonces, fiebre, dolor de cabeza, vuelvo a repetir, dolor atrás de los ojos, mucho decaimiento, dolor muscular. Fundamentalmente es eso. Por eso digo, hay que tener muchísimo cuidado. Hay que tener cuidado sobre todo también en las casas que venden, porque se venden, digamos, las cosas como son, ¿no es cierto? Hay lugares que venden animales exóticos, pájaros sobre todo, y algunos otros más, que sería parte de un tráfico ilegal, pero hay lugares, casas de comercio, que venden y hay que tener muchísimo cuidado con eso. Los empleados que trabajan fundamentalmente, ese tipo de cosas, porque están en contacto con las jaulas. Claro. Bueno, hablando de enfermedades, no sé si tenés alguna pregunta más. No, decía, y justamente en esto que mencionabas de que se vende, también hay una reglamentación que tiene que ver con cuando se vende, cómo debe hacerse, la documentación que hay que presentar y demás, y hay también como una cuestión de controles que no se están realizando de la debida forma. Por supuesto, si no, esto no pasaría.
sí, no habría los casos que había. Evidentemente, con más de 20 casos detectados en Pehuajó, es porque uno calcula la cantidad de pájaros que han estado enfermos, que quizás salieron de 1 o 2 que se traen, repito, de tipo animales exóticos, y eso contagia a palomas o tordos, Claro. digamos, lo que hay mucho acá en forma salvaje, ¿no es cierto? Y eso termina de alguna manera contagiando al ser humano. Esa sería más o menos la cadena. Bueno, pero esto es algo de lo que está pasando estos días. Hay que tener mucho cuidado, rápidamente consultar, digamos, no hay que salir a matar todos los loros ni las palomas, no estoy hablando de eso. ¿Qué pasa? Si uno llega a tener fiebre, algunos de estos síntomas que dijimos, rápidamente consultar, no quedarse con que es una gripe nada más. Y por ahí como recomendación, teniendo en cuenta esto que mencionabas, considerar entre lo que uno le declara al médico dentro de las cuestiones, el hecho de contar que estuvo o no en contacto con aves. Con aves. Digo, que el paciente casa, también lo tenga en cuenta como algo importante. Eso es fundamental, fundamental. Digamos, tratar de relacionar una cosa con otra. Después, si eso no es nada, ya es cuestión del profesional y no es, digamos, no es motivo de esta charla ver cómo es el profesional o esas cuestiones, sino que el tema es alertar a la gente que cuando tenga estos síntomas concurra. Yo más o menos conté un poquitito cómo es digamos, cómo es la transmisión, ¿no es cierto? Bien. Otra de las enfermedades, si no tenés si no después me haces una pregunta de esto, porque yo quería traer a colación, porque también existe en nuestra zona y está, te digo más, definida, es la enfermedad de Chagas. Yo, en persona también, y cuento mi experiencia porque me parece que es válida porque lo puedo corroborar, como ser yo he atendido un paciente de Francisco Madero que nunca había salido del partido de Pehuajó, un trabajador rural, nunca se había ido de Pehuajó. La enfermedad de Chagas no es una enfermedad que se transmite tampoco, es una zoonosis, tampoco se transmite de humano a humano, sino que se transmite a través de un bicho como una cucaracha, por decir de alguna manera, es la vinchuca. La vinchuca infectada pica, ahora voy a explicar cómo, y infecta. Entonces, quiere decir que en nuestra zona hay vinchucas infectadas. Vinchucas hay, por supuesto, porque uno las ve, no digo permanentemente, pero uno sabiéndolas reconocer, este tipo de bichos, son grandes, los ve, muchas veces hemos mandado al laboratorio para ver si estaban infectados, si tenían el bichito que se llama, es un parásito, esto no es una bacteria, el Trypanosoma cruzi, pero bueno, esto es una enfermedad ahora que hemos aprendido lo que son las endemias y las pandemias. Esto es una enfermedad endémica del sur de los Estados Unidos hasta el río Colorado en la Argentina, o sea, el comienzo de la Patagonia. Eso es toda la zona endémica, toda América del Sur y América Central y la parte sur de los Estados Unidos. En todos estos lugares, esto es una enfermedad endémica. Hay cerca de 100 millones de personas expuestas a enfermarse de esto. ¿Están? En nuestro país mata entre 50 y 100.000 personas por año. Digamos, no es poca cosa. La Organización Mundial de la Salud la denomina como digamos, es una enfermedad desatendida en ese renglón. O sea, nadie habla de esto, que en realidad mata muchísima gente, incapacita muchísima gente, produce, si vos querés miremoslo de todos lados, grandes pérdidas económicas, esta enfermedad, y porque produce a la larga lesiones incapacitantes, ahora voy a decir cómo, y bueno, y son desatendidas desde hace un siglo más o menos, desde el comienzo del siglo XX, que se conoce, el médico brasilero Chagas, y después un médico argentino consiguió, que es Massa, por eso la enfermedad se llama de Chagas Massa, siguió las investigaciones, y bueno, esto, el parásito, es cuando la vinchuca es digamos, chupa la sangre, ¿no es cierto? Pica. Al picar no transmite el parásito ahí, sino que toma tanta cantidad de sangre por día que necesita defecar inevitablemente, porque si no reventaría. Come, pongámosle, 447 veces el peso que tiene por día. Entonces, el parásito está en la materia fecal de la vinchuca. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno
La vinchuca lo pica, ¿qué hace? Se rasca enseguidita y esa rascada mete de alguna materia, la materia fecal, con el parásito por el agujerito de la picadura y pasa la sangre y se enferma. A los 10, 12 días, ¿qué pasa? Algo parecido a lo que decíamos antes, fiebre, dolor de cabeza, decaimiento, ganglios, se tocan por todos lados y bueno, algo que si uno va al médico va a ver el hígado y el vaso agrandados. Fundamentalmente esto es lo que, digamos, lo que se llama, digamos, el Chagas agudo, ¿no es cierto? Muy pocas veces hay una cosa que está descrita que se llama signo de Romaña en los chicos, porque en la parte, los párpados son blandos, si la picadura es en el párpado se rasca, normalmente uno se rasca dormido, y si hay una gran inflamación de los párpados, esto se llama en los niños signo de Romaña. Es el lugar donde pica, si es en otros lugares, y después con ganglio y esas cosas, se llama chagoma, así se llama el lugar de la, que es una inflamación regional donde está la picadura, ¿no es cierto? Claro. Bueno, esto produce el 40 o el 50%, esto se termina pasando sin tratamiento, si uno no concurre a la consulta, y después de meses a años aparecen las consecuencias, que son graves, insuficiencias cardíacas con mucha dilatación del esófago, megaesófago y dilatación del colon, que es una parte del intestino. Esto es lo que pasa y después, digamos, estas cosas llevan a la muerte por arritmia. También tienen tratamiento, no voy a, digamos, a decir cuáles son, esto ya es cuestión del profesional, pero son tratamientos con antibióticos y antiparasitarios, como el Nifurtimox es el más viejo y más conocido de todos, pero bueno, hay tratamientos más nuevos, esto ya no es para la idea que nosotros tenemos de este programa, ¿no es cierto? Sino, es decir, también es una enfermedad que en principio, más allá de esto que digo de la picadura, se confunde con una gripe, se puede confundir tranquilamente con el COVID. Es una enfermedad de fiebre, dolor de cabeza, decaimiento, ganglios, fundamentalmente eso. Entonces hay que concurrir, ¿qué quiero decir? Hay que concurrir rápidamente al médico. La enfermedad de Chagas, vuelvo a repetir, la Organización Mundial de la Salud la tiene como desatendida, los números son terriblemente grandes y en nuestra zona existe, digamos, yo lo he vivido, vuelvo a repetir con la experiencia que he tenido, ¿no es cierto?, de atender pacientes con Chagas que no han ido, uno piensa, en el Chaco, en Santiago del Estero. ¿Por qué? Porque la vinchuca vive en los techos de paja, en los pisos, sobre todo de tierra, y en las paredes, con muchas rajaduras, en los ranchos fundamentalmente, esto es lo que estoy describiendo. Por eso que muchas veces el gobierno ha tratado de ir erradicando esto con higiene, por supuesto, con desinfectantes y también con programas de ir transformando los ranchos en viviendas de material, ¿no es cierto? Por ahí es más o menos donde va la cosa. ¿Cuál es el índice de mortalidad que tiene hoy en nuestra zona? Es altísimo. En toda la zona que yo te dije endémica, hay cerca de 100 millones de personas, son enfermedades de la pobreza fundamentalmente. Sí. Estábamos hablando de los ranchos. Cerca de 100 millones de personas expuestas a ser infectadas. Sí. ¿No? Es muchísimo. Sí. De la gente que agarra el 40% al 50% de la gente que tiene la fase aguda pasa a la fase crónica, que en definitiva terminan muriendo fundamentalmente por insuficiencia cardíaca, por enfermedad cardíaca. Para que tengas una idea, en toda esta zona es mucho más mortal y mucho más, digamos, deja secuelas, mucho más invalidante que la malaria y el dengue juntos. No por separado, mira que el dengue existe mucho también en toda la zona tropical. Es mucho que junto con la malaria y con el dengue, son todas enfermedades fundamentalmente de la pobreza, ¿no es cierto? Pero bueno, existen y hay que tenerlas en cuenta. Por eso yo la traje a colación, porque no se habla mucho, no se habla casi nunca de esto. Vuelvo a repetir, existe, tiene maneras que es la higiene, la limpieza, y bueno, tratar de evitar las cosas que decía, el piso de tierra, los techos de paja y las paredes no revocadas y con muchas hendiduras, donde está la vinchuca fundamentalmente
pica de noche. Diría uno, es un bicho grande, ¿no es cierto? Es más fácil de poder prevenirlo. Dormido, uno lo pica y se rasca con el mecanismo que yo comentaba, pero son números realmente alarmantes y que, bueno, los gobiernos no lo tienen en cuenta, y esto existe. Bien. Julio, bueno, quería decirte, bueno, el tema de la gripe, porque estamos en marzo, más que nada por eso, que necesariamente después de los 65 años o personas inmunodeprimidas, ¿no es cierto?, por enfermedades concomitantes como la hipertensión, la diabetes o la gota, bueno, un montón de enfermedades crónicas que disminuyen la inmunidad. Hablando de disminuir la inmunidad, está digamos, como el tema del Chagas que hablábamos, es cercano a lo que es el HIV en América del Sur. O sea, para que tengamos una noción del impacto. ¿Está? Bueno, los inmunodeprimidos, volvamos a la gripe. Esa gente debe vacunarse obligatoriamente, debería vacunarse a los 65 años para arriba, y gente con la inmunidad comprometida contra para prevenir la gripe, ¿no es cierto? Bien. La gripe común y la neumonía. La neumonía no necesariamente todos los años, hay gente que ya tiene su plan hecho. Bueno, esto también tiene que concurrir al médico. Yo digo, no quiero dar indicaciones acá, sino recomendaciones damos. Así que no decimos marca ni cosa por el estilo, pero es el momento, se da una dosis, se dan refuerzo y ya con eso uno queda inmunizado de por vida para la neumonía. Este es el momento del año en el que es recomendable de marzo para adelante. ¿Por qué? Porque nos agarra cuando vienen los fríos con un poco de inmunidad ya. Bien. No es instantáneo, ¿no es cierto? No es que uno me vacuno hoy y mañana ya lo prevengo. Claro. Como está necesitando 20 a 30 días, bueno, si lo hace en marzo, abril, ya lo va a agarrar en mayo, junio con los primeros fríos y en la mayor circulación de virus, ¿no es cierto?, respiratorios en el invierno, lo va a agarrar con la inmunidad. Por eso ahora es el momento. Julio, como siempre, está bien. Juntar estas enfermedades y, digamos, como dijimos, todos se parecen a una gripe, digamos, no quería dejar de dar esta recomendación por la época del año. Bien. Muchísimas gracias como siempre y estaremos en contacto la próxima semana. Complicaditas las enfermedades, puede ser que la gente haya entendido algo, pero fue muy claro, igual. Lo que hay que hacer es consultar rápidamente al médico ante cualquier síntoma, fundamentalmente la fiebre. Bien. Muchísimas gracias a ustedes. Buena semana. Que sigan bien, igualmente. Hasta luego. El doctor Julio Saleme en la mañana de la radio, hablando hoy de citacosis, de Chagas y también la recomendación. Ahora es el momento de vacunarse contra la gripe y la neumonía.